Bien, vamos a hacer este ejercicio de campo gravitatorio de segundo de bachillerato. Es un problema de junio del 2002 y me dice la velocidad angular con la que un satélite describe una órbita circular en torno al planeta Venus es W1 igual a 1,45 por 10 a la menos 4 radianes por segundo. Y su momento angular respecto al centro de la órbita es L1 igual a 2,2 por 10 a la 12 kilogramos metro cuadrado partido por segundo. Determinar el radio R1 de la órbita del satélite y su masa. Ese es el apartado A. Bien, como el satélite está en una órbita estacionaria, ¿de acuerdo? La fuerza centrípeta que le obliga a describir la órbita es la fuerza de atracción gravitatoria, ¿de acuerdo? Es decir, la fuerza de atracción gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta, ¿vale? Para poder realizar esa órbita circular. Bien, ¿cuál es la fuerza de atracción gravitatoria? Pues es el producto de G por el producto de las masas partido del radio orbital al cuadrado. Bien, ¿y cuál es la fuerza centrípeta? Pues es la masa por la velocidad orbital al cuadrado partido del radio orbital. Bien, de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en lugar de velocidad orbital, como me están dando velocidad angular, pues voy a ponerlo. Yo sé que la velocidad orbital es la velocidad angular por el radio. Luego, si yo tengo velocidad lineal al cuadrado, pues tendré velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado. Bien, si yo lo despejo aquí, ¿de acuerdo? Voy en vez de poner v al cuadrado, voy a poner w al cuadrado por r al cuadrado. Luego esta r se puede simplificar con esta r y me queda esto, w al cuadrado por r. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto yo de aquí me puedo despejar la r. Esta r pasa multiplicando aquí y todo esto pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Es decir, tendré r al cubo será igual a g por m partido de m por w al cuadrado, es decir, m y m se simplifican, lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tengo. Bien, y como está elevado al cubo, pues borro aquí el cubo y lo pongo lo pongo como raíz cúbica. Bien, de acuerdo, puedo ponerlo como raíz cúbica o lo puedo poner como todo elevado a un tercio. Bueno, pues voy a hacerlo, 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa de Venus que lo tengo aquí abajo, ¿de acuerdo? Es decir, 4,87 por 10 elevado a 24 partido de la velocidad angular al cuadrado, que lo tengo aquí, es decir, 1,45 por 10 elevado a menos 4, a menos 4 y esto elevado al cuadrado. Y aquí le hago la raíz cúbica. Bien, bueno, ¿esto qué me da? Pues esto me da 24.906, bueno, y aquí lo he dejado en kilómetros, ¿vale? Si lo paso a metro, pues lo multiplico por 1000. Bien, este es el radio orbital. Vale, apartado A. Bueno, me falta ahora la masa. Para calcular la masa, yo sé que el momento angular es igual, como me están dando aquí el momento angular, pues lo voy a aprovechar. Es el momento de inercia por la velocidad angular. ¿De acuerdo? Siendo el momento de inercia de esa órbita circular, esa satélite con órbita circular será igual a la masa por el radio orbital al cuadrado. Luego esto lo sustituyo aquí, me dará m por r al cuadrado por la velocidad angular. Por lo tanto, yo de aquí me despejo la masa será el momento angular partido del radio orbital al cuadrado partido de la velocidad angular. ¿De acuerdo? Bien, ¿esto qué me da? Pues la masa me dará m, que es 2,2 por 10 elevado a 12, partido del radio orbital, que es 24.906. Bueno, y lo multiplico por 1000 para pasarlo a metros, es decir, le añado 3 ceros, y por esto al cuadrado, perdón, el radio orbital al cuadrado por la velocidad angular, que la tenía aquí, es decir, 1,45 por 10 elevado a menos 4. ¿Y esto qué masa me da? Pues esto me da una masa de 24,46 kilogramos. Bien, de acuerdo, ya tengo el apartado A. Y ahora el apartado B me dice qué energía sería necesaria para cambiar a otra órbita circular con una velocidad angular de W2 igual a 10 elevado a menos 4 radianes partido por segundo. Bien, pues la energía necesaria para cambiar la órbita del satélite será la diferencia de energías entre las dos órbitas, es decir, la energía necesaria sería la energía que tengo en la segunda órbita menos la energía que tenía en la primera órbita. ¿De acuerdo? Bien, voy a borrar por aquí todo esto.
y voy a calcular esa diferencia de energías. Bien, tendré energía, la energía que tengo en la órbita 2 sería su energía mecánica en 2 menos la energía mecánica en 1. Es decir, energía mecánica en 2, que será menos 1/2 de G por el producto de las masas partido del radio orbital, ¿de acuerdo? Esto en 2 menos la del 1, es decir, menos 1/2 de G por m partido del radio orbital en 1. Bien, vale. ¿Cuál es aquí lo que tengo que calcular? Pues es el radio orbital en 1. Bien, el radio orbital en 1 ya lo he calculado antes, que me da 24.906 kilómetros, y ahora tengo que calcular el radio orbital en 2. ¿Cómo lo calculo? Pues con la misma fórmula de antes, con la fuerza de atracción igual a fuerza centrípeta, y me despejo el radio. Me daba raíz cúbica, ¿de acuerdo?, de G por m partido de la velocidad angular al cuadrado. Bien, ¿qué velocidad angular? Pues esta vez para la segunda órbita es esto. Luego me da 6,67 por 10 elevado a menos 11 por el producto de la masa de Venus, que es 4,87 por 10 elevado a 24, partido de la velocidad angular al cuadrado, es decir, 10 elevado a menos 4 y esto al cuadrado. Y a esto le hago la raíz cúbica. Bien, es decir, aquí me da un radio orbital de 31.907 kilómetros también. ¿De acuerdo? Este es el radio orbital 2. Muy bien. Pues si yo hago esto, yo tengo que la energía mecánica en 1, es decir, yo sustituyo aquí el radio orbital 1 y aquí el radio orbital 2, ¿de acuerdo? Y tendré todo esto me da menos 1,6 por 10 elevado a 8. Bien. No. Eso es el primer caso. Es decir, todo esto me da menos 1,6 por 10 elevado a 8 julios, porque es energía mecánica. Y todo esto me da menos 1,25 por 10 elevado a 8 julios. Bien, lo único que hago es la misma fórmula, pero utilizando R2 y R1. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues nada, ahora tengo que hacer esa diferencia. La energía necesaria sería E2, que es esto, menos 1,25 por 10 elevado a 8, menos esto, es decir, menos 1,6 por 10 elevado a 8. Menos por menos es más y me da 0,35 por 10 elevado a 8 julios. Me da positivo porque menos por menos es más. ¿De acuerdo? Y ese es el final del ejercicio.